Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea de la Torre y estamos aquí en el primer episodio de Aquí no sale nada, pero sale todo. El día de hoy está nuestra invitada Abril Ábalos, que nos va a hablar como acerca del tema de la salud mental, su experiencia, cómo fue su acercamiento y cómo ha sido su experiencia en la parte de la salud mental. Bienvenida, Abril. Ay, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Por nada. A ver, platícanos. Me gustaría primero que nos platicaras cómo fue tu acercamiento como esta parte de empezar a atender tu salud mental. Ok. Uy, bueno, la historia se remonta a tiempos hace ya rato, pero bueno. Yo desde niña, siempre fui como a terapia, a muchos tipos de terapia, la verdad. A lo mejor algunas no te sabría decir bien ni cómo se llaman. Ok. Mi mamá tal vez. Pero bueno, yo de la que más me acuerdo es que yo tenía, que será unos 8 años más o menos, yo iba a terapia gestal, entonces pues era esta terapia como pues para niños obviamente, entonces yo me acuerdo que pues no entendía mucho para qué iba ni nada, mi mamá simplemente pues me llevaba, ¿no? Y pues era mucho esta parte como que de jugar y me empezaron a hablar mucho sobre emociones, sobre cosas del pasado, que la verdad en ese momento pues sí me dolían, pero no entendía por qué me dolían. Entonces sí empecé como que a trabajarle ahí mi cuestión emocional, pero no sabía muy bien qué era eso, ¿no? Ok. Entonces ya más yéndome cuando yo era adolescente, pues ya fui por decisión propia. Ok. Igual me parece que fue una terapia gestal. Entonces, pues ahí fue cuando más me fui adentrando yo a atender mi salud mental, emocional. Porque bueno, cuando yo era adolescente, pues creo que a la mayoría no les ha pasado que pues no sabes ni quién eres, no sabes qué sientes, no sabes qué onda con tu vida. Entonces, a mí en lo personal eso me ayudó a entender muchas cosas, sobre todo cosas que me dolían de cuando yo era niña. Mi relación con mi papá, sobre todo, era la cuestión, la gran cuestión siempre cuando yo era niña. Entonces, creo que ese fue como mi primer acercamiento a salud mental, atenderme. También fui pues a grupos le llaman de inteligencia emocional. Ahora entiendo que es coaching. Ahora lo entiendo. Esto estando adolescente todavía. Sí, siendo adolescente, o sea, iba a terapia y estaba también en estos grupos de coaching. Yo empecé en estos grupos como desde los 12 años, más o menos, y sí me aventé unos 8 años, yo creo, ahí, sí fue bastante tiempo. Pero pues como todo, llegó el punto en el que yo sentí que pues ya eso no me daba más, como que agoté las posibilidades ahí. Igual vi cosas que no me gustaban, entonces dije, pues hasta aquí, ¿no? Ok. Oye, y bueno, te voy a interrumpir un poquito. Entiendo entonces que el primer acercamiento es desde la infancia Sí. y pues es gracias a tu mamá, ¿no? O sea, tu mamá decide como a ver, vamos a ir, tú no sabes ni para qué y va. Ajá. ¿Recuerdas tú cómo te sentías? O sea, si decías, órale, esto sí está ayudando o esto, porque mencionas que sí había cosas que te dolía, pero ¿se resolvían en ese momento? En un principio yo creo que no, porque cuando era niña no entendía, o sea, no, creo que yo no alcanzaba a dimensionar qué era lo que pasaba, o sea, sabía que había problemas en mi casa, sobre todo con mi papá, pero no entendía. Era como de que, pues sí, vengo y hablo de esto, pero no sé para qué, o sea, incluso a veces yo sentía como que me dejaba peor, ¿no? Porque me dejaban como con la emoción a todo lo que daba. Y bueno, ya se acabó tu sesión, ya vete, y yo me quedaba de, pues, ¿qué hago con esto, no? O esto, ¿cómo se llama? La verdad es que ni siquiera alcanzaba a dimensionar todo eso. Ok. Vas entonces en la adolescencia, ya más como por tu cuenta, supongo también apoyada por tu mamá, Ajá. y empiezas como en estos programas. ¿Cómo te sentías en que ahora lo ves y dices, esto es coaching, ¿no? Pero en estos programas de inteligencia emocional. Pues fíjate que fue bien interesante porque
Bueno, yo al principio me agarré de ahí porque pues ahí yo conocí gente que había vivido cosas muy parecidas, incluso peores que yo. Ujú, Y también ahí aprendí, ¿no? El hecho de que no es de decir es que es mejor o es peor o tú sufres más, yo sufrí más, ujú, sino que pues cada quien vive su experiencia a su manera ujú. y ahí aprendí a reconocer el dolor en otras personas. Ok. Porque yo decía, bueno, pues sí, a lo mejor yo la pasé muy mal en este sentido, pero conozco a alguien que le fue mucho peor, ¿no? Entonces era como mi referente. Ujú, Y fue algo muy fuerte también, porque yo empecé a ir, te digo, desde 12 años más o menos, ujú. y veía personas que habían vivido de todo, entonces era como de, ching. O sea, no eran personas de cierta edad. ¿Había de muchas edades o sí los Sí agrupaban? nos agrupaban, había Ok. grupos como que de niños y ya grupos de adultos. Ok. Pero la verdad es que no había como que mucho orden en eso. Si ellos decían, si te veían mal, pues ya te metían al de adultos. Mm, Y órale, ¿no? Y te tocaba ver cosas muy fuertes que a mí en lo personal sí me sorprendieron bastante, pues el ujú, ver el sufrimiento tan fuerte de otras personas y que, pues vaya que sí lo trabajaban, creo yo. A lo mejor no era la manera más adecuada, pero creo que por lo menos para mí en ese momento sí fue un salvavidas ok. porque era como que, bueno, pues por primera vez alguien me está escuchando, por primera vez veo que hay más personas que lo están pasando y se siente bonito, ¿no? Ujú, Que alguien te respalde, de que, oye, yo también lo sufrí, estoy contigo, toda esta parte. ujú, Yo creo que por eso mismo duré tanto tiempo ahí. ujú. Igual estuvo mi hermana, estuvo mi mamá y ya en su momento mi papá también, pero Ok. fue más breve Ok. su participación ahí. Ok. Va. Pero pues sí, el estar ahí me amplió la perspectiva bastante. Claro que cuando ya me fui yo haciendo adolescente, más adulta también, ya alrededor de los 17 18 años, Ujú, fue cuando yo me di cuenta de que pues las cosas no estaban tan bien como yo pensaba, ujú, porque sí era como que te jalaban a estar ahí, ¿no? Como de que es que si no vienes, pues vas a estar mal, o es que si lloras, es que sigues mal, no debes de llorar. ujú, Entonces, yo la verdad sí le aprendí a eso, ujú. y yo lloraba por algo o me sentía mal, y era lo que había aprendido, ¿no? Es que si te Como de sientes que mal, no. es que para atrás, no Ujú, valió la pena todo lo que hiciste. ya. Entonces, yo sí me fui dando cuenta poco a poquito que eso pues no era tan sano ya, la Ujú, verdad. ujú, Entonces, pues sí, yo tomé la decisión al principio junto con mi hermana y pues casi ujú, luego mi mamá también nos siguió, ujú, pues de salirnos. ujú. Ok, ok. Ujú. Entonces esto es como a los 17 Sí, más o más o menos. menos. Ok, Ujú. va. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuándo vuelves a tener tu próximo acercamiento a la salud mental? Que ahorita vamos a hablar un poquito la diferencia de lo que es coaching, psicología y todo eso para comprender un poquito, pero ¿cuál es tu próximo acercamiento? Pues mira, en ese tiempo yo me apoyé de un psicólogo, el Ok, mismo psicólogo que me atendía desde la adolescencia. ok. Iba a terapia con él, sí duré unos 3 años, yo creo. Ujú, Obviamente no era como que los 3 años semana con semana, sino que pues la verdad cuando sentía que ocupaba iba con él. ok. Entonces él me daba como que mi seguimiento, como que si Ujú, te sientes mal pues regresas y ujú, no sé, duraba 2, 3 meses yendo regularmente y ya después cuando yo necesitaba, ¿no? ujú, Y también ahí sucede pues algo importante para mí, que es pues acabo de salir de este grupo de personas y me quedé como que sin nada, ¿no? ujú, Entonces, sobre todo mi mamá me impulsó mucho como a buscar otras cosas, no solo terapia psicológica. ujú. Nos metimos mucho a la meditación en ese entonces, Órale. que creo que para mí eso también fue muy importante, porque ahí yo me di cuenta que no necesitaba que alguien estuviera a un lado de mí diciéndome qué hacer, Ujú, o decirme, oye, es que estás mal, o necesito que tú me digas en qué estoy mal, qué me ujú. hace falta, ¿no? Entonces, Como lo habías vivido por muchísimos años. sí, o sea, toda mi vida me acostumbré a que los demás me dijeran, Ujú, oye, estás mal, oye, necesitas esto, X, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a adentrar más en mí misma ujú, y a indagar.
Que pues claro, fue muy difícil al principio porque yo no estaba acostumbrada a hacer eso, ¿no? Era Ujú. como de que no es como que me voy a sentar a meditar y, uy, Y todo ya. padre, ya me llegó la iluminación de un día para otro. No, pues claro que no, fue muy difícil, pero ahí también encontramos otra comunidad que fue un grupo de meditación que es Ujú. budista Zen. Ah, Ahí está como dirigida por un monje budista que ujú, él es de otro país, pero se vino aquí pues como a ejercer todo lo que él sabe. ujú, Y también ahí me di cuenta de que pues sí había maneras, ¿no? De estar en una comunidad, de estar con personas que te entienden, sin necesidad de tener un garrote ahí todo el tiempo, ¿no? De ujú. De así tiene estarme que ser. diciendo, ajá, Ujú, porque ellos no me juzgaban y ni siquiera me preguntaban cosas personales, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, no ujú, era como de que ponte a llorar, platícame tu ujú. experiencia, que yo la verdad quedé asqueada. De lo. Eso era que pues Ujú. ya todo el mundo lo sabe y no tengo por qué estarle dándole explicaciones a nadie. Ok. Ajá, entonces me sentí muy comprendida ahí, con mucha paz Ujú, interior sobre todo. Y sí, pues me agarré de ahí mucho tiempo, varios años, donde iba cada semana, había incluso grupos de lectura donde leíamos pues cosas budistas y eso y lo discutíamos así como que en ujú. grupo. Y nada forzado, era como Ok. que pues si tú quieres venir, vienes, si no quieres venir, no vengas, Ujú, hazlo en tu casa, había retiros de meditación. Yo la verdad nunca los hice porque eran como muy exhaustivos de días completos meditando. ujú. Mi mamá sí se los avienta, porque a ella le encanta todo eso, pero yo la verdad siento que no. Que no. No es tanto para mí, a mí me gusta más como pues estar más en mi casa, estar haciendo las cosas por mí misma Ujú. y igual me funciona. Entonces, eso fue como el siguiente gran paso. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste ahí o sigues estando? Pues mira, como desde los 18 años hasta ¿qué será? Como hasta los 22 más o Ok. menos. Ya entrando a la universidad, pues sí me desconecté un poco porque pues la verdad me la viví ocupada Ujú. haciendo tarea y haciendo todo eso, que muchos me imagino que saben. Pero no me desconecté al 100% de eso, o sea, ya iba cada vez menos ahí, frecuentaba menos a las personas, Ujú, pero me puse a leer mucho, cosas de budismo, de meditación, de autoindagación, incluso de meditación activa, que le ujú, llaman. Por ejemplo, a la hora de estar haciendo de comer, que eso es algo que a mí me encanta. ujú. Me encanta hacer de comer porque creo que eso es algo muy, muy mío, me encanta complacer a la gente. Ok. Entonces, de que, pues, si yo sé que alguien está, no sé, mi mamá, mi hermana están trabajando, ay, pues yo estoy en la casa, les hago algo rico de comer, ¿no? Ok. Entonces aprendí que desde esas cosas tan simples puedo practicar meditación, Ujú, prestándole atención a lo que hago, ujú, disfrutando cada cosa que hago, hasta haciendo qué hacer, lo puedo hacer. ujú. Entonces, eso me da mucha paz, mucha Ok. tranquilidad. Ajá. Te estuvo ayudando, pues, supongo, Sí, la en verdad ese es que sí, proceso. bastante. Ok, va. Pues dices que como 22 empiezas, ya estás como en la universidad. Ajá. Eh, ¿Cuál es como tu próximo acercamiento? Mm, pues en la universidad cambió todo porque Mm, pues me metí a estudiar psicología. Estudiante de psicología. La verdad es que no sé si a ti te pasó, pero yo me metí a estudiar psicología, no sé por qué. Ya me gustaba desde Ajá. antes, pero en mi familia no hay gente que sean psicólogos, solo tengo una tía que es muy cercana a mí, que es la hermana más chica de mi mamá, ella es Ok. psicóloga, pero ella es psicóloga forense. Mm, Entonces, pues a mí desde niña me llamaba la atención lo que ella hacía, porque ella se dedica, pues a atender víctimas del delito, protocolo de Estambul y todo eso. ujú, Y yo fascinada, ¿no? Con lo que ella ujú. hacía, entonces pues le preguntaba qué era lo que hacía y todo. Y la verdad es que pues desde niña me ha encantado el chisme también, entonces como que la combinación me gustó. Ajá. Y pues nada, el golpe de realidad, ¿no? Cuando entré a estudiar, que dije, ay, pues esto de ser psicólogo no es lo que yo pensé. Ujú, No solo era lo que yo pensaba, que era pues los psicólogos nomás dan terapia y ya, ¿no? Era de que, ujú, pues un psicólogo puede hacer muchísimas cosas, ujú, este,
Y pues claro, ¿no? Cuando estudias psicología te vas dando cuenta de lo que tienes. O sea, de lo que tienes y con quién lo tienes también. O sea, entonces, el empezar a estudiar todo esto de la conducta, de las emociones, de cómo funciona hasta el cerebro incluso, pues me puso a pensar mucho de que hay, a lo mejor no era lo más sano lo que yo hacía, por ejemplo, hablando de coaching. Y no es como que yo lo satanice, diga, ay, es malísimo, sino que pues creo que hay límites. Sí, claro. Sí, Entonces, a lo mejor tú estabas en ese momento desde tu desconocimiento. Ajá, sí. Eran las herramientas que tú tenías a la mano y era pues, hasta cierto punto lo que te funcionaba. Sí, sí, porque realmente yo no sabía y no conocía otra cosa. Entonces, empezar a estudiar psicología me amplió la perspectiva demasiado. Conocí la preciosa de terapia cognitiva que hasta ahorita me encanta. Y pues bueno, ¿no? Empecé como a indagar mucho en mí misma. Cómo había crecido, qué relación tenía yo con mi mamá, con mi papá, que hasta ese momento nunca me había cuestionado mi relación con mi mamá. Entonces, incluso ella lo sabe, ¿no? Llegó el punto en la carrera en que me di mi golpe de realidad y dije, chin, es que no manches, o sea, ¿qué está pasando aquí? Nunca me había puesto a trabajar en relación con mi mamá, no porque sea mala ni nada de eso. Pero nunca me había cuestionado nada, era como de que sí, mi mamá, todo bien, y yo sentía que la tenía en un altar. O sea, como que todo había sido enfocado hacia tu papá, sí. ¿no? Y entonces me di cuenta de que, pues, él no fue, pues, solo el malo del cuento, ¿no? O sea, había muchas otras cosas que por esa misma cuestión de cómo vivimos mi hermana, mi mamá y yo, me di cuenta que nos hicimos una sola. Fue algo bien fuerte para mí darme cuenta de eso, porque nunca me lo había cuestionado. Incluso pues en ese momento de mi vida pasa algo importante que es que mis papás se separan. Entonces mi papá se va de la casa y fue justo ahí en ese momento cuando me empecé a cuestionar todo eso. Ajá, entonces dije, no manches, es que las tres estamos como si fuéramos una sola persona y estamos viviendo una sola vida juntas y no nos estamos dando la oportunidad de vivir cosas diferentes. Y fue bien difícil. Al principio yo no lo aceptaba. La verdad es que yo no lo aceptaba. Yo decía, no, es que no, eso no es cierto, es que nos queremos mucho. Y yo, pues sí, pero en ese amor tan grande que nos tenemos, nos sobreprotegíamos las tres. Ok, estaba como este debate. Y eso solo estudiando, o sea, en ese momento no estabas en ningún proceso. No, en ese momento ya no. Ahí tú estudiando psicología, pues en las clases y todo te vas dando cuenta como de esa parte. Ajá, y sobre todo porque, bueno, en las clases, poniendo un poco de contexto para la gente que no sepa, pues cuando estudias psicología te ponen a entrevistar mucha gente, te ponen a aplicarle pruebas a mucha gente y obviamente pides prestada a la gente que tienes más cerca, ¿no? Quien era la más cerca era mi hermana. Entonces... ¿Fue tu conejillo de indias? Sí, mi hermana la verdad es que fue mi conejillo de indias por estudiar psicología, entonces yo aprendí una prueba y se la aplicaba a ella, ¿no? Entonces me empezaron a salir cosas que no me checaban y yo decía, pues ¿por qué le sale esto a mi hermana? Es que eso no está bien, ¿no? ¿Por qué la apliqué mal? O sea, hasta dudaba de mí misma. Y ya cuando me di mi golpe de realidad, dije, no manches, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces sí, fue durísimo, pero yo creo que fue de las cosas que más me ha abierto los ojos. Va. ¿Cuándo lo empiezas a trabajar? O sea, ¿te das cuenta de esta parte? Y cuando dices tú, a ver, lo quiero trabajar, quiero empezar a trabajar esto. Pues fíjate que no fue como que inmediato ir a terapia. En ese momento pues sí teníamos, o más bien creo que desde siempre he tenido muy buena comunicación con mi mamá y con mi hermana. Entonces yo se los dije. Dije, pues a ver, ¿qué piensan, no? O a ver si sienten lo mismo que yo. Y mi mamá por primera vez dijo cosas y se abrió con nosotras de cosas que yo no me había dado cuenta, pero ella lo tenía clarísimo. Y a lo mejor ella creo que me di cuenta que los venía trabajando desde hace mucho tiempo y yo nunca me di cuenta y ella me dijo, sí, es que yo estoy consciente de que la sobreprotegí.
Y yo me quedé que no, es que no es cierto. Yo todavía negándolo todo, ¿no? Ajá. Pero ella fue como tan sincera y nos explicó pues parte de su proceso y todo que sentía yo que conocía su proceso, claro que pues es muy personal y solo cada quien sabe lo que trabaja, ¿no? Ujú. Y dije, no manches, es que sí es cierto. Ajá. Y entonces pues entre nosotras empezamos pues a trabajar eso entre las tres, de que bueno, o sea, es que a lo mejor era mi realidad, entonces fue bien difícil para mí darme cuenta de eso, de que me di cuenta de que no salíamos si no íbamos todas. Ok. Y yo lo normalicé tanto de que Ujú. era de que no, pues yo salía sola y me sentía mal, Ujú. de que es que no viene mi hermana, es que no viene mi mamá, es Ujú. que, y me sentía mal. Ujú. Entonces, entre las tres, la verdad es que sí empezamos a practicar ese ejercicio de desapego. Ok. Ok. Hasta mi mamá, la verdad, me corría de la casa y me decía, salte. Vete. Ajá. Y yo, pero ¿a dónde? Pues a donde tú quieras, vete a Ujú. donde tú quieras. Y nunca lo había hecho, era como que, pues, ¿y ahora qué hago con eso, Sí, no? claro. Y creo que es como muy difícil, ¿no? O sea, ya cuando, porque fíjate cómo ustedes sin un proceso como tal, te das cuenta, lo platican, lo empiezan a trabajar. Y justo esto, o sea, creo que el tema de la salud mental muchas veces cuesta trabajarlo, ¿no? O sea, no es Claro. solo pues lo trabajo y ya, ¿no? Sino Ajá. que es como tú dices, ¿no? O sea, sí me daba cuenta, pero yo misma me peleaba con eso de Ajá. no, Ajá. creo que no, bueno, no, es que sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo, pues, ustedes tres se empezaron a ayudar para empezar a trabajar con eso? Pero pues claro que no es nada fácil. Ay, no, no, fue un trabajo duro Ujú. y sobre todo que pues, bueno, te comentaba, en ese tiempo mis papás se separaron, entonces mi mamá tuvo que trabajar más tiempo, Mm. pasaba prácticamente todo el día trabajando, mi Ujú. hermana también porque en ese tiempo pues ya estudiaba medicina, entonces casi nunca la veía Ujú. y yo también pues mi relación con mi hermana era de, si yo sentía que las tres estábamos juntas, uy, con mi hermana era, Más. sí, porque pues como somos cuatas, Ujú. hijas únicas, siempre era que pues con mi hermana toda la escuela siempre estuve con ella en el mismo salón, ella se sentaba atrás de mí, Ujú. entonces era como que siempre pegada con mi Ujú. hermana y también creo que eso nos ayudó a desapegarnos. Ok. Sí, ya cada quien haciendo sus cosas, viviendo su vida, Ujú. con las decisiones que cada una tomaba. Ok, va, Sí. súper, va. Y bueno, empiezan a trabajar todo este proceso, ¿cómo van viendo como los resultados? O sea, es difícil cuando empiezan el proceso, pero ¿cómo van cachando los resultados? ¿Bien o complicaciones? Pues hubo de todo, ¿no? O sea, al principio se nos hacía muy extraño y si era como de, bueno, pues hay que darnos la chance de salir cada una y así, pero llegó el punto en el que chocamos, claro, porque cada una quería hacer cosas diferentes. Yo también pues crecí, mi hermana creció, empezamos a tener novios, empezamos a salir. Ujú. Y pues claro que pues estar más tiempo fuera de mi casa, tanto yo como mi hermana, pues sí fue choque para las tres, como Ujú. de pues es que ya no estamos tanto tiempo juntas, es que antes hacíamos más cosas, o es que, no sé, a lo mejor ya pasas más tiempo con tal persona, entonces claro que hubo choques, Ujú. muchos. Pero yo creo que lo que siempre rescatamos de eso es que siempre nos sentábamos a hablar Ok. aunque estuviéramos enojadas, Ujú. aunque nos doliera y todo, Ujú. sí llegaba el punto en el que nos poníamos a hablar. Literal, mi mamá siempre ha hecho eso, de que nos sienta en la sala a las tres ahí Ujú. y empezamos a hablar de, bueno, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que sientes que no está bien? Ujú. Yo siento esto, ¿qué sientes tú? Entonces, esa siempre ha sido nuestra manera de aclarar las cosas y creo que nos funciona bastante. Ujú. Ok, va. O sea, lo han ido aprendiendo pues con Sí, el sí, tiempo. sobre la marcha. Va. Y platícame cómo, o sea, vas en este proceso y cuál es tu último acercamiento como a la psicoterapia ya como tal. Am, pues bueno, el último acercamiento ya como tal,
fue precisamente aquí, en Ujú. Sanatra, Ujú. porque me di cuenta que, pues sí, a lo mejor desde muy chica había trabajado muchas cosas, Ujú. pero, o sea, eran cosas como que la relación con alguien más, ¿no? Con mi papá, sobre todo, con mi mamá, en su momento también, pero no había trabajado más como hacia mí misma, hacia adentro, ¿no? Como de qué era lo que Abril siente o sentía en ese momento. Ujú. Y me di cuenta de que sentí mucha ansiedad todo el tiempo, o sea, a lo mejor lo normalicé tanto igual, Ujú. que también fue difícil para mí aceptarlo. Duré bastante tiempo como que pensando de que sí voy, no voy. Ok. Y también esto, ¿no? De que, ay, sí aguanto, sí puedo. Ujú. Y también, claro, el hecho de pensar, es que soy psicóloga, es que yo sé, Ujú. yo voy a ver las señales, las red Ajá. flags, pues no. Ajá. Como Oh, ese ajá. tabú, ¿no? Que hay de, no, o yo puedo sola. Claro, sí, Ujú. sí, y la verdad es que sí pensaba, ay, ¿cómo es posible que yo tenga eso, no? La verdad es que sí, fue muy difícil para mí aceptarlo, Ujú. pero ya pensándolo más hacia atrás, pues me di cuenta de que la ansiedad fue un constante, En tu siempre, en vida. toda mi vida. Ujú. Entonces, en el último año sí, pues yo empecé la maestría, ahorita ya estoy por terminarla, pero cuando la empecé, mi ansiedad subió al máximo, a Ujú. tope, porque nunca había tenido una exigencia de ese tipo y sobre todo que pues la comparación, ¿no? Siempre de, Ujú. es que fulano es mejor, es que fulano ya hace investigación. A mí me gusta mucho estudiar, pero la verdad para investigación sí, me cuesta trabajo. Okay, okay. Entonces sí, mi ansiedad fue como que subió al máximo, Ujú. entonces sí llegó el punto en el que dije hasta aquí, ya Okay. no puedo. Entonces, pues empecé a buscar sobre todo otro tipo de terapia que no hubiera ido yo antes porque sentía que eso ya no me funcionaba. Ujú. No porque no hubiera sido bueno, sino que pues en su momento me funcionó para la relación con los demás, para sanar todo eso, Ujú. pero sí sentía que ocupaba algo más efectivo. Okay. Entonces, pues ya en la universidad yo ya conocía la terapia cognitiva, Ujú. me especialicé en eso en la universidad, Mm. pero nunca había ido a terapia cognitiva, entonces yo dije, Okay. qué incongruente yo queriendo dar terapia cognitiva y nunca he ido a terapia cognitiva, entonces pues Ujú. todo eso me hizo tomar la decisión de empezar terapia Okay. y pues ya en el último año, que ya casi el año, Ujú. que empecé con todo este proceso, creo que fue como en febrero de este año, Ujú. más o menos cuando empecé. Okay. Y pues de ahí para acá me ha cambiado todo. Okay. Okay. Sí, ¿Cómo fue? Platícame. Digo, su proceso lo llevó conmigo, ¿no? sí. Aquí en Sanatra, pero platícame desde tu experiencia, ¿cómo fue? Y a lo mejor un poquito la diferencia de los procesos, ya sea psicológicos o de terapias alternas, Ujú. que tú habías llevado. Uy, pues fue totalmente diferente. Nunca Ujú. había tenido una experiencia de ese tipo. En primera, siento yo que es una cuestión mucho más formal, ¿no? Como el hecho de que tú desde el principio llegaste y me explicaste, oye, pues es que a lo mejor esto que tienes se llama así. El hecho de ponerle nombre a eso que yo sentía fue muy importante para mí porque tenía una maraña de cosas ahí que no sabía ni cómo se llamaban. Ujú. Entonces creo que ponerle nombre a eso en primer lugar fue muy importante Ujú. y sobre todo que yo me sentí mucho más acompañada. Okay. En los otros procesos que yo llegué a tener, por ejemplo, terapia gestalt o coaching y todo eso, no me sentía acompañada, me sentía como muy sola, Ujú. como de que, bueno, pues ese es tu problema y arréglalo, ¿no? Ujú. Entonces el hecho de que esté alguien ahí, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo vas? Hasta el hecho de las tareas, yo nunca había hecho tareas, Okay. ya sabía que se hacían tareas, sabía cómo se hacían las tareas, pero ya hacerlas yo fue muy Ujú. diferente porque dije, chin, no está tan fácil hacer las tareas. Exacto. Sí, o sea, que creo Sí. que mucho de la diferencia, ya sea con otros enfoques o otros tipos de procesos, justo es como, a lo mejor en nosotros te das cuenta y sabes de dónde viene, Ajá. pero la terapia cognitiva o cognitivo-conductual es como muy estructurada, nos da mucha estructura y es como, ok, ya tenemos esto, sabemos de dónde viene, ahora vamos a trabajarlo. Ajá, sí, esa claridad es la que yo necesitaba porque
también por mi misma ansiedad era como de que necesito ver claro, ¿no? Necesito todo así punto por punto, casi casi qué es lo que vamos a hacer. Entonces, a mí el hecho de tener esa claridad de tener un plan de trabajo, de mira, vamos a hacer esto, y si no nos funciona, podemos aplicar esta otra. Incluso también, pues la opción de ir con el psiquiatra fue súper bueno, Ok. porque... Perdón que te interrumpa. ¿Qué sentiste cuando fue como de, oye, a ver, pues aquí está la opción de ir con psiquiatra? ¿Tú cómo lo viviste? O sea, fue como, sí, o qué emociones hubo. Pues mira, ya me lo esperaba. La verdad es que antes sí lo pensé. Dije, muy probablemente puede que necesite el medicamento. Eso es algo que yo ya sabía. Pero como que dentro de mí se guardaba la esperanza de que no, ¿verdad? De que no. Pero cuando me lo dijiste, me dije, pues, ¿sabes qué? Pues está bien, porque la verdad me sentía tan mal, me sentía como que tan ansiosa, que yo dije, es que necesito algo que me ayude a tener claridad. Entonces, pues claro que fue algo fuerte para mí, porque nunca había ido con un psiquiatra, había ido con 1000 médicos de lo que tú quieras, por todos mis males y todo eso, pero esa es otra historia. Pero con psiquiatra nunca había ido, entonces, pues sí, me dije a mí misma que me iba a dar la oportunidad pues de ver cómo me sentía, cómo era el psiquiatra, porque también yo no conocía ningún psiquiatra, entonces también ya cuando yo llego a la consulta con él y me dio tanta confianza que yo dije, bueno, pues es que estoy en tan buenas manos, me siento como muy acompañada, entonces sí fue fuerte, fue algo que tal vez muy en el fondo no quería, pero me dio mucha seguridad después. Bastante. Sí. Oye, y me gustaría como adentrarnos un poquito y que nos pudieras platicar si tus personas de alrededor empezaron a hablar como de estigmas, porque pasa mucho, o sea, pasa mucho que cuando nos acercamos a un proceso terapéutico o a un proceso psiquiátrico, que empezamos a cuidar de nuestra salud mental, ¿no? O sea, yo creo que cuando vamos, no sé, al cardiólogo, nunca nadie nos dice, no, ¿cómo vas a ir al cardiólogo? No lo necesitas. Tú puedes sola aliviarte, ¿no? Pero cuando nos acercamos a psicología o a psiquiatría, empiezan como todos estos estigmas, ¿no? De las personas de a nuestro alrededor. Creo que hasta cierto punto de tu parte, tú desde pequeñita, tienes como este acercamiento al tema de la salud mental, y a lo mejor no se tuvo que trabajar con ciertos estigmas, ya ahora de adulta, pero ¿cómo fue con las personas de alrededor? Pues mira, en mi núcleo más cercano, que es pues mi mamá, mi hermana, mi papá sí es cercano a mí, pero pues no tanto por la cuestión de que pues ya no vive conmigo, y bueno, mi novio sobre todo es como el que está más cerca. Por su parte no fue con la cuestión de la terapia, pues no se les hizo raro, sobre todo que pues ellos también ya notaban cómo me sentía yo, pero sí con el psiquiatra, porque nadie en la familia había ido con un psiquiatra. Incluso pues mi hermana siendo médico y pues ella sabía toda esta cuestión, pues sí me ayudó bastante, ¿no? Con que es que mira, no es a lo mejor que tengas que depender de un medicamento, él te va a explicar. Entonces, ella sí me ayudó a aclarar todas esas cuestiones antes de ir con él. Pero sí, con el psiquiatra sí fue como que la sorpresa, ¿no? De que... ¿Cómo? Ajá, porque era como de que psiquiatra es igual a, es que estás muy mal. O cómo llegaste a ese punto, ¿no? De necesitar medicamento. Y pues claro que hay estigmas, ¿no? De que te vas a hacer adicto, que vas a depender del medicamento, que vas a estar dopado todo el tiempo, o que te va a cambiar la personalidad, ¿no? Incluso. Entonces, pues sí, al principio sí fue una sorpresa, sobre todo para mis papás, en ese sentido. Te digo, para mi hermana no fue tanto. Y para mi novio, pues, él nunca había tenido un acercamiento así, de hecho, tampoco a psicoterapia, pero siento que él fue muy comprensivo en ese sentido porque nunca me juzgó. Fue como de que, bueno, pues si tú lo necesitas, ve, yo te apoyo.
y pues vemos, ¿no? Si no funciona lo cambiamos y pues hasta ver hasta lo que te funcione, ¿no? Ujú. Pero sí, al principio sí fue como de, ay, Ok. no, y luego más porque pues bueno, a mí me recetó para la ansiedad un medicamento y otro también para ayudarme a dormir, porque en ese tiempo pues dormía fatal. Ujú, Y fue más como de, es que, ¿por qué te dan medicamentos para dormir, no? O sea, ujú, vas a estar dormida todo el tiempo, vas a tener sueño todo el tiempo, ujú, o qué tal que no despiertes, o ujú, cosas así, ¿no? Mucho miedo en ese ujú. aspecto, sí. Ok. ¿Y cómo lo, bueno, me dices que tu hermana te ayudó mucho en este proceso porque ella como médico pues te Ajá, explicó, ¿no? Llegaste con el médico y también hubo como esta confianza, ¿no? sí. Pero aún así tú también traías cargando como ciertos estigmas o tú ya los habías soltado todos. Yo creo que mi estigma era como en el hecho de que, no sé, yo sentía que a lo mejor me iba a sentir, ¿cómo decirlo? Como que no iba a ser yo, que no me iba a sentir yo, Ujú, con el medicamento. Claro que cuando lo empecé a tomar, pues todas esas dudas se fueron porque fue mágico, o sea, ujú, no porque me sienta, súper feliz ni nada, ujú. sino que por primera vez en no sé cuánto tiempo pude pensar una sola cosa a la vez. Ok. También agregando al hecho de mi problema de atención. Ajá. Entonces, cuando, no sé, tienes un problema de atención como el mío, de que de por sí ya pensaba mil cosas al mismo tiempo, y a eso le agrego la ansiedad, pues era de que pensaba en todo y en nada. Ujú, Entonces, cuando el medicamento me empieza a hacer efecto, ya después de algunas semanas de empezar el tratamiento, fue mágico para mí, de ujú, veras, fue como de que es que no sé desde cuándo no me sentía tan bien, ujú, o de que pues a lo mejor puedo ver las cosas de una manera más clara, pienso las cosas despacito, que eso para mí fue bien raro, ¿no? ujú. Porque dije, ¿por qué pienso las cosas despacito? Que no va todo No así. lento, sino de que me puedo detener a cada cosa. Ujú, ujú, Incluso me ayudó en el hecho de hacer mis tareas, ujú. sobre todo con la tesis, porque con esta cuestión de la atención me costaba muchísimo sentarme a trabajar. Era de que pasaba una mosca y me distraía con la mosca o me sentaba en mi escritorio y, ay, es que está sucio el escritorio. Y me ponía a limpiar, Ujú, me ponía a hacer mil cosas y al final no me ponía a escribir. Entonces, eso me generaba más ansiedad, más estrés y todo eso. ujú, Entonces, para mí, cuando empezó a funcionar el medicamento, sobre ujú, todo que fue rápido, sobre ujú. todo en la cuestión del sueño, Ok. me sentía tan cansada de no poder dormir bien, a lo mejor sí dormía, pero no descansaba. Ujú, Entonces, prácticamente desde la primera noche que empecé con mi medicamento, me sorprendió cómo dormí. ujú, O sea, no era como que durmiera más tiempo, sino que era de calidad el sueño. ujú, Y dije, es que me siento tan descansada, me siento tan tranquila. ujú. Y, uy, fue wow, la verdad, Genial. sí. Ajá, Ok, fue genial, la verdad, para mí. ok. Y pues te digo, al principio sí tenía esa duda, ¿no? Porque yo decía, es que a lo mejor me voy a sentir que no soy yo, a lo mejor no me va a caer bien el medicamento, X Ujú, cosa, ujú. pero ya con el tiempo se fueron despejando todas esas dudas. Ok, ok, va. Oye, y el diagnóstico, o sea, tú llegas y en primera instancia tú me hablabas, a mí me sirvió mucho como ponerle un nombre, Sí. ¿no? Y muchas veces es algo que yo explico a mis pacientes, ¿no? O sea, el dar un diagnóstico no es para etiquetar, sino Mm, es como cualquier otra enfermedad. Si yo no sé, si me duele la panza y no me dan un nombre de qué es, yo no lo puedo tratar, yo no, o sea, o el médico no lo puede tratar, ¿no? Entonces, es igual acá, el hecho de dar un nombre, un diagnóstico, no es como para etiquetar, sino es, pues ocupamos el nombre para saber cómo ajá. vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo es este proceso donde tú llegas a psicoterapia, se te da un diagnóstico, vas con el médico y se te da otro? ¿Cómo fue este proceso y cómo lo sentiste tú? Am, pues a mí en lo personal no me sorprendió tanto el diagnóstico. La verdad es que yo ya venía pensando que claramente tenía un problema de ansiedad, a lo mejor no dimensionaba hasta qué punto había llegado todo.
Ujú, pero sí, o sea, yo ya pensaba que venía con algún diagnóstico de ansiedad. ujú, Sí me sorprendió lo de la atención porque yo pensaba que pues es que así era yo, ¿no? ujú, Y sobre todo el normalizar de que es que desde chiquita he sido distraída, ¿no? ujú. Pero el hecho de que siempre lo haya sido no significa que sea normal, ¿no? Exacto. Entonces, sí me fui sorprendida la primera vez porque dije, ah, caray, yo venía por un problema de ansiedad Y ya y resulta salió que otro. tengo más cosas, ¿no? Ajá. Pero me dio claridad porque dije, bueno, pues ahora sabiendo qué es lo que tengo, como tú dices, ya puedo empezar a trabajarlo. Ujú, Sobre todo al principio cuando vine contigo y ya después, creo que fue como una semana después cuando fui con el psiquiatra ujú, y pues él también me dijo, ¿no? De que pues sí, yo veo que tienes un problema de ansiedad, también un problema de atención. ujú. Y pues bueno, finalmente se decidió empezar a tratar el problema de ansiedad, y ya pues con el tiempo empecé a ver cambios en la atención también. Ok. Entonces, creo que es importantísimo ponerle nombre porque te abre la perspectiva y Ujú, también por lo menos a mí me dio mucha tranquilidad. ujú, El decir, bueno, tengo esto, ¿y qué tiene? ujú, No pasa nada. ujú, Mucha gente lo tiene, mucha gente vive con eso todos los días ujú, y está bien, ¿no? Incluso, te digo, yo pues he conocido a muchos médicos en mi vida, no solo por mi familia, sino porque pues tengo artritis reumatoide, tengo problemas hormonales también. ujú, Y también me hice esa pregunta, ¿no? Dije, bueno, pues si busco tanto arreglar esas cuestiones físicas, ujú, ¿por qué no arreglar esto también? ujú. Porque esto también cuenta, esto también es algo que se sufre, es algo que se siente todos los días y es igualmente necesario tratarlo. Incluso me di cuenta de que tratando toda esta cuestión de la ansiedad y cuestiones emocionales, mejoraron mis síntomas, por ejemplo, de artritis. Ujú, Tengo mucho tiempo que no tengo dolor. Y sobre todo que pues se supone que estoy controlada ujú, en ese sentido, pero se fueron mis dolores de manos que siempre me dolían, las ujú, rodillas, la cuestión de la tensión, no se diga. ujú. Claro que sigo siendo algo distraída, creo que eso es algo ya parte de mí, Claro. pero ya no tanto, Ya ya, no ya, ya tanto no como tanto como antes. antes. Sí. No, Sí. y lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que lleguemos a normalizar, Ujú. ¿no? O sea, cosas que a lo mejor venimos cargando como por años y llega un punto en el que se normaliza. Y creo que mucho de la ansiedad, digo, tú tuviste como un acercamiento también, desde la parte de tu licenciatura, de lo que estudiaste, pero muchas veces también hay muchas personas que no tienen como esa idea de que lo que sienten es ansiedad, ¿no? Ujú. Y a lo mejor ya pasaron por un médico, otro médico, otro médico, otro médico, ¿no? Hasta que afortunadamente llega un médico y les dice, lo tuyo parece como algo más para tratar en psicología, ¿no? Ajá. Entonces, se normaliza tanto, ¿sí? Que es como, bueno, pues para mí, o sea, fíjate como tú me dices, ¿no? O sea, para mí lo de la atención pues era como de, pues yo soy así, ¿no? O sea, no es un Ajá. problema, sino que Sí. así soy. A lo mejor de la ansiedad sí te diste un poquito más cuenta, no dimensionaste como hasta qué punto, pero te dabas un poquito más cuenta por el acercamiento que tú tenías, pues como a la Ajá. psicología y todo esto, ¿no? Sí. Pero muchas veces desde este desconocimiento y creo que también en torno a todos estos tabús que hay acerca de la psicología o de la psiquiatría, pues no volteamos a ver eso, ¿no? No. No nos damos cuenta y ya cuando Ajá. nos dan como ese nombre, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Porque como lo platicábamos, creo que por muchos años sí estuviste en este acercamiento a tus emociones, a Ujú. cuestiones familiares, ¿no? Pero era como, date cuenta, ¿no? O sea, Sí. ahí Ajá. está y date cuenta. Y sí fuiste muy consciente, tu familia también, pero pues hasta ahí quedaba. Ajá. O sea, no había un trabajo. Ajá, sí, exactamente. Y eso que tú dices se me hace muy importante porque creo que, no sé, uno como psicólogo, por lo menos yo, de que trataba de hacerme fuerte, de yo Ujú, puedo, de voy a ver las red flags que claramente estaban ahí y no les hacía ujú, caso porque estaban ahí y ujú, no les hacía caso.
también esta parte creo que fue importante para mí el darme la oportunidad de dejar a la Abril que es psicóloga y decir, bueno, soy paciente. Y porque era difícil, ¿no? Como de estar pensando de las partes de la terapia que de algún modo teóricamente yo ya sabía, que nunca había experimentado realmente en mi persona. Y dije, a ver, Abril, párale de pensar como psicóloga y permítete hacer el trabajo como paciente. Entonces, cuando yo separé eso, creo que fue mucho más fácil para mí llevar la terapia. Por ejemplo, las tareas, no estarle como dándole tanta vuelta. Dije, a ver, Abril, no le des tanta vuelta, no le repienses tanto, pon lo que es. Sí, suena feo, suena duro y es la verdad, pero eso es lo que está pasando, ponlo. Sí, claro. Y incluso yo me quedaba viendo la tarea y decía, ay, caray, ¿a poco sí es que? ¿A poco pienso eso? Sí, Ajá. sí, y como lo hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, muchas veces también el iniciar un proceso de terapia psicológica, pues es mucho confrontarte, Sí, con realidad que a veces no se quiere ver, ¿no? sí. O sea, yo muchas veces les digo a mis pacientes, a veces vas a salir peor de como llegaste, ¿no? Porque estamos Sí. moviendo cosas, ¿no? O sea, puede que en una sesión salgas y salgas súper movido, súper movida y te vas a ir llorando, ¿no? Pero la idea es que se estén moviendo esas cosas para reestructurar y que vayamos trabajando en la mejora, ¿no? No nada más vamos a dejar todo movido y ya, se acabó, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que es importante, ¿no? O sea, conocer y saber que un proceso o atender tu salud mental, pues no es fácil, ¿no? O sea, yo siempre les digo, es una chamba tanto de terapeuta como de paciente, pero es más de paciente. Sí. Porque, o sea, yo te voy a brindar las herramientas de qué vas a hacer tú, de qué vas a trabajar tú, pero a ti te toca chambear con esas herramientas, Ajá. ¿no? Entonces, no es fácil. Claro, o sea, estando en un proceso como tal de, no sé, que nos vemos cada semana, cada 2 semanas, cuando estás en ese tiempo de trabajo más fuerte, es bien duro porque, por lo menos en mi experiencia, me conocí cosas que yo no me conocía, sobre todo con los pensamientos, ¿no? Que dije, ay, ¿a poco yo pienso esas cosas? Ajá. Y no es que esté ni bien ni mal, o sea, simplemente están ahí, pero lo importante fue notarlo, ¿no? El darme cuenta que lo estaba pensando y sobre todo qué repercusión tan grande tenía en mí. No solo era el hecho de pensarlo, era de cómo me hacía daño pensar de esa manera porque tenía una consecuencia. Todo eso tenía consecuencias en el sentirme ansiosa, esta parte del amor propio que también fue importantísimo para mí. Pero sobre todo, o sea, ya estando en el proceso me di cuenta de que la salud mental es un proceso de toda la vida. No es como que, no sé, ahorita yo estuve en terapia contigo y ya y tengo salud mental para toda la vida y si me siento mal otra vez es que no aprendí nada, ¿no? O sea, la salud mental se va construyendo todos los días. Sí, claro. Es un proceso, ¿no? Ajá, es un proceso y claro que a veces pues va a haber temporadas, rachas en las que la podemos pasar mal y todo y es bien válido regresar. Sí, claro, sí, Ajá. o sea, muchas veces acá se le llaman como recaídas, ¿no? O sea, Ajá. muchas veces cuando estamos trabajando, no sé, a lo mejor con un trastorno en particular, hay recaídas y luego vienen los pacientes y no, es que todo lo que hicimos no funcionó y entonces de nada sirvió y no es cierto, ¿no? O sea, somos seres humanos, nos van a estar pasando cosas, vamos a estar viviendo diferentes cosas. Ajá. Y al contrario, cuando tenemos recaídas, nosotros ya tenemos las herramientas para empezar a trabajar. Y si aún así yo solito no puedo, pues para eso está también la parte de psicoterapia, ¿no? Claro. O sea, esto que tú dices, como de que pues es para toda la vida, ¿no? Es un proceso que se tiene que trabajar. Muchas veces he escuchado por ahí cuando hablan de la salud mental, ¿no? Y en algún momento, en algunas entrevistas que trabajé acerca del tema de salud mental, es bien importante verlo como canasta básica, ¿no? O sea, Sí. la salud mental es canasta básica y muchas personas
no lo ven así, ¿no? O sea, Ajá. creo que a partir de todos estos estigmas que hay, ¿no? O sea, de ir con el psicólogo, pues es que estoy loco, ir con el psiquiatra, no, pues ya estoy Uy, súper mega mal, ¿no? Con el psicólogo nada más vas y platicas y te escucha, entonces mejor ve y cuéntale a un amigo, ¿no? O sea, muchos de estos estigmas que entiendo que es a partir de algo que desconocemos, ¿no? Y que pues el escucharte aquí el día de hoy justo es como para darnos cuenta, ¿no? Como para abrir ese panorama y ver que, pues, no, o sea, la salud mental es importante, la salud mental se tiene que atender, ¿no? Algo que también me llama la atención, me llamó la atención de esto que dijiste, que problemas físicos empezaron como a estabilizarse o Sí. a ya no estar tan presentes, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la salud mental somatiza. Claro. Entonces, muchas veces andamos que todo el tiempo con gripa, que todo el tiempo con dolor de cabeza, que todo el tiempo con dolor de rodillas, y no hay nada, no hay una explicación, o sí hay una explicación, pero no se puede. Y cuando empezamos a trabajar las emociones, empezamos a ver también cambios, a lo mejor en la parte física, ¿no? Sí. Entonces creo que también es como un todo, ¿no? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías tú a alguna persona que nos esté escuchando el día de hoy que nunca ha tenido un acercamiento a psicología, que nunca ha tenido un acercamiento para cuidar su salud mental? ¿Qué consejo le darías tú? Pues creo que el mejor consejo que yo les podría dar es que se den la oportunidad de llevar un proceso. No les digo que, o sea, como que estén mal, como que, o sea, este punto del estigma, ¿no? Sino que creo que el darnos la oportunidad de llevar un proceso es bien bonito. Para mí es súper bonito y sobre todo porque yo he llegado a tener pacientes, sobre todo pues cuando tenía mis prácticas en aquellos tiempos. Y ellos me decían, oye, pues para ti, ¿qué es la terapia, no? Porque muchos de ellos no habían ido a terapia, ¿no? Y yo les decía, es que es una cosa maravillosa, porque a la terapia no vas solo cuando tienes un problema, a terapia vas cuando te quieres conocer a ti mismo, cuando quieres comprender a los demás, cuando sientes que no tienes un rumbo, que no sabes qué hacer con tu vida. Para muchísimas cosas, porque como lo mencioné hace rato, tú entras a terapia por una cosa y sales por otra. Pero para mí lo más bonito de ir a terapia o de tener este acercamiento a salud mental es conocerte a ti mismo. Y aprendes tantas cosas, muchísimas cosas de ti que ahí tienes y que a lo mejor no te has dado cuenta que tienes. Y no sé, de tu personalidad, de fortalezas que tienes, cosas que no sabías que podías hacer y ahí están y a lo mejor no les has dado provecho. Y claro, o sea, cosas que duelen, que a lo mejor no hemos reconocido, no nos hemos dado cuenta, pero ahí están, claro que duelen. Entonces, para mí ese sería el mejor consejo, que se den de veras la oportunidad de, de conocer esta parte de la salud mental que es ir a terapia. Porque para hacer salud mental, para trabajar salud mental hay 1000 maneras diferentes, como creo que ya lo hemos venido comentando, pero ir a terapia es una de las maneras para mí más bonitas de poder conocerte. Básicamente eso es darte una oportunidad de cambiar muchísimas cosas de perspectiva. Y pues claro que no es fácil, no es como que ir a terapia sea bonito y salimos riendo y todo. Claro que no, hay días de terapia que son muy duros, pero creo que todo eso vale la pena. Y creo que también el estarte cuidando, el estarte atendiendo es abonarle a un futuro mejor, a poderte sentirte mejor cada día, a animarte a hacer cosas que a lo mejor no te animabas a hacer, todo eso. Entonces, al igual que una gripa que se tiene que tratar, el hecho de que te sientas triste, que te sientas ansioso, que tengas algún problema, de igual manera es así de importante tratarlo también. Sí, claro, ¿no? Y esto que dices,
me gustó mucho como esta parte de la salud mental se puede cuidar de muchas maneras, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Lo voy a comparar a lo mejor con una gripa, ¿no? O sea, a veces tenemos una gripa, ¿no? Y ya la abuelita te dice que el tecito, que ahora tómate esto, que abrígate, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, nos puede ayudar un poco, ¿no? Pero a lo mejor vamos a necesitar más que el tecito, más que abrigarnos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos con el profesional de la salud, ¿no? Sí. Y creo que agregando a todo esto es bien importante saber con quién estoy yendo, ¿no? O sea, Claro. a lo mejor lo que platicamos y tú desde este desconocimiento de cuando estabas pequeña, cuando estabas adolescente, y dices, luego me di cuenta que esto no era terapia, ¿no? Era más coaching, ¿no? Entonces, saber con qué profesional estoy yendo, si realmente estoy yendo con un profesional que tiene sus estudios, que a lo mejor la terapia que voy a recibir es basada en evidencia científica, porque también muchas veces tenemos acercamientos a ciertas terapias alternativas que es como, no, a mí no, esto no me funcionó y para mí no es la psicología, ¿no? Y es como, uy, a lo mejor ni siquiera era psicología, ¿no? Y aún así, creo que a pesar de que sea psicología o psiquiatría, tenemos que hacer clic con nuestro terapeuta. Sí, claro. ¿Sí? O sea, si no hacemos clic, es válido buscar más, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, es como cuando vamos y nos cortamos el cabello y a lo mejor no me gusta cómo me lo dejan, pues no digo, jamás en la vida me voy a cortar el cabello y esto ya no es para mí, ¿no? Al contrario, sigo buscando con quién hasta encontrar a alguien con quien me sienta a gusto. No digamos si estamos hablando de salud mental y de un proceso psicoterapéutico donde estamos abriendo nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra vida, nuestra historia de vida, ¿no? Pues tenemos que hacer clic con esa persona y el hecho de que no haga clic no quiere decir que la psicoterapia no sea para mí, ¿no? Entonces, creo que es bien importante también conocer eso y bueno, también cualquier duda que tengan ustedes viendo como este video del día de hoy, pues escríbanos, platíquenos como cuáles son sus dudas, podemos hablar más adelante de qué es como la psicología, los diferentes modelos de trabajo, qué es la psicología clínica, qué es la psiquiatría, cuál es la diferencia, ¿no? Pero el día de hoy, pues el objetivo era conocer, ¿no? Ahora sí que un testimonio de qué es la salud mental, cómo se llega a cuidar de la salud mental y cómo se siente el cuidar de la salud mental, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho que el día de hoy hayas aceptado acá la invitación, que nos hayas compartido tu historia, tus procesos. Esta recomendación, pues creo que nos quedamos con un montón de cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Espero que también para ustedes haya sido como de mucha ayuda, que ahí les haya sembrado, ¿no? Aunque sea un poquito la semillita para personas que a lo mejor nunca han tenido un acercamiento en el tema de salud mental y que empiecen a buscar para trabajar, ¿sale? Entonces, el día de hoy es todo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Abril. Ay, gracias a ti por la invitación. Por nada. Nos vemos.